Amigo y amiga, mil gracias por su tiempo y qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Esto es Rixinacuy TV, soy José Atupaña y en esta oportunidad tendremos la suerte de poder compartir con nuestros dilectos invitados. Justamente a propósito del tiempo que estamos viviendo, la coincidencia de las fechas, ya que en el año 2019 se desarrolló una de las importantes gestas que el país vivió como resultado de la movilización de los pueblos indígenas en el Ecuador, así como con el resto de sectores populares. Octubre vive, plurinacionalidad y autonomía indígena. Esto es el tema que nos ha convocado para hoy. Para el programa de hoy, Rixinacuy TV tiene como invitados a Hugo Lema Caranqui, quichua puruá radicado en Guayaquil, sociólogo y presidente del movimiento indígena del pueblo quichua de la costa, Movquise. Chani Mashi José Quincayascamanta, Atzcata Cusiarini Nachuquilin Conapis, Yucanchis Quichua Casnacina Costa, Marca Conapi, Causas Conata Casna Cay Paranacuimán Cayascamanta. Estimado José, compañera Carmen, compañero Andrés, un saludo cordial a la distancia a nombre del movimiento indígena del pueblo quichua de la costa. Carmen Yolanda Tiupul Urquizo, quichua de la nación puruá del pueblo cacha, ingeniera de empresas y actualmente vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, Comich. Tukui kaita rikukuna uyakuna, Chimborazo marca ocupi ayuyakta kunapa shutipi. Sinchinapayta Chaskipaychi. Un gusto saludarles, qué importante y me siento muy honrada de compartir este diálogo con representantes de distintas organizaciones, pero sobre todo con hermanos que son originarios de distintos territorios de acá de nuestro país. Un saludo cordial a todos y todos. Andrés Tapia Arias, licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Biodiversidad de Bosques Tropicales y su conservación, tecnólogo en Medios de Comunicación y Economía. Actualmente, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae. Hermanos y hermanas que nos acompañan en esta jornada, pues un saludarte a ti, José. Gracias por el espacio para poder compartir una reflexión importante en torno a la lucha de octubre. Un saludo a la distancia, aunque estuvimos recién también por tierras litorales, Hugo Lema, Carmen Tiupul, la Amazonía, pues para compartir en esta entrevista, en este diálogo. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro, imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, quinta agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Primero, dar a conocer a la población, a la sociedad en general y a las personas que nos miran a esta hora, efectivamente existimos quichuas costeños ya de hace rato. Si partimos de un poco para entrar en contexto, de la culminación de las haciendas guasipungueras, década de los 50 hasta la actualidad, en términos de años estaríamos ya rebasando los 70 años. Pero si vemos ya las migraciones esporádicas, obviamente dentro de este contexto de los quichuas costeños ya estaríamos cerca del siglo. En cambio, si ya miramos desde la primera llegada de los españoles en 1492, obviamente correspondemos a esa lucha histórica que efectivamente está por encima de los 500 años. Ahora, en esa dinámica, José, es importante, ¿no?, de aclarar esto. O sea, hay una memoria histórica en cada uno de nosotros, en los quichuas costeños. Hay un proceso de migración interno, hay un proceso, o sea, hay unas formas de organización
en la urbe, sobre todo en organizaciones sociales, gremiales, iglesias evangélicas, y obviamente a partir del 2003 nace un proceso ya de autodeterminación. Efectivamente, como hay esta relación de pueblos, sobre todo compañeros y compañeras que migraron de Sierra Centro, ya hay la existencia de estos quichuas de la costa. O sea, no solamente hablemos de quichuas en la costa, migrantes, y desde el gobierno de turno lo ubican como población flotante. O sea, si es población flotante, un poco alejados de políticas públicas. Entonces, más bien, dentro del marco de este proceso de autodeterminación, hemos hecho efectivo en alguna medida, sobre todo en educación, justicia, en salud, en algún rato, en la existencia de cooperativas de vivienda, los derechos colectivos, pero no como una cuestión desde el Estado, sino más bien de una lucha organizada desde el territorio. Bueno, los antecedentes que se generaron, ¿no es cierto?, en su momento fue, creo, fundamentalmente, hubieron ahí 2 años de diálogo, y prácticamente tenían las mesas técnicas y no funcionó, ¿no? El diálogo con el anterior gobierno. Y prácticamente lo que catapultó toda esta situación fue la alza de los combustibles y efectivamente el decreto 883. Desde la clase política no les interesaba en lo mínimo lo que estaba pasando en Quito. Prácticamente todos los discursos iban a favor, en este caso, del gobierno de Lenín Moreno. Y obviamente ahí lo que catapultó en la ciudad, sobre todo en Guayaquil y en la región costa, fueron las frases, ¿no?, que hasta este momento se los recuerda, el recomiéndese que se quede en el páramo, emitido por el exalcalde Jaime Nebot, y obviamente también los discursos un poco desconectados, digo yo, de la alcaldesa actual, en donde hacía referencia a piratas y hace casi 200 años, y que prácticamente están ingresando grupos armados a la ciudad, y bueno, y que vienen los indígenas a tomarse Guayaquil y ese tipo de cosas. Sin embargo, no hubo eso, sino que prácticamente los quichuas ya estamos asentados a lo largo y ancho de la región costa, incluyendo incluso la región insular, ya por encima de los 70 años. Importante destacar este señalamiento y poner en contexto esta particularidad, Hugo. Ahora nos vamos hacia la Amazonía ecuatoriana. Andrés, quizá muy poco se habla de la región amazónica, o quizá cuando hay algún tipo de situaciones, algún tipo de conflicto, quizá lo aíslan de tal naturaleza para desconfigurar el hecho en real que viven los pueblos y las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál es un poco el momento que vivían los pueblos y las nacionalidades antes de octubre? Estamos refiriendo antes de octubre reciente, el octubre 2019. Como en todo el país, el pueblo ecuatoriano tiene una trayectoria insurreccional, podríamos decir así. Y la región amazónica en el 2019 ya tenía, previo a octubre, varios procesos de movilización. Bueno, no solo en 2019, sino durante todos estos años, las contradicciones con los distintos gobiernos, en este caso el gobierno de Lenín Moreno, habían sido evidentes, pero han existido paros nacionales en el año 2012, 2015, en el 2016 bastante conflictividad por el tema de la lucha antiminera, incluso el conflicto de Nankín, que alcanzó una escalada de conflictividad altísima entre el movimiento indígena, en este caso de la Amazonía, el pueblo Shuar, y el gobierno en ese entonces de Rafael Correa. Todo eso hace que todos esos procesos vayan en escalada de conflictividad, y por ejemplo ya para el mes de agosto, o si nos remontamos unos meses antes, en el mismo mes de febrero, marzo del 2019, se presenta por ejemplo ya un paro en la parroquia de Chantapunta. Fue un paro que tuvo aproximadamente 8 días de duración, congregó a varios miles de personas, sobre todo bases de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, FOIN. En ese momento
Recordamos claramente, el presidente Patricio Chihuango en ese entonces lideró esta movilización. Nosotros como dirigentes de la Confeñae acompañamos esta movilización e incluso ahí ya se dieron procesos como el cierre de campos petroleros, de pozos petroleros, ¿no? Tuvo tomado un campamento petrolero en ese momento y también el cierre de vías. Entonces ya fue una movilización que si bien nos llevó a una cuestión de represión, porque prácticamente era muy masivo, ya es un detonante. Y para el mes de agosto, incluso se da un nuevo cierre de vías, una nueva paralización en el territorio del pueblo quichua de Santa Clara. Esto en la troncal amazónica de la ciudad de Cuyuitena. Es un paro que tiene menos en días, pero ya tenía algunas acciones de movilización previas, incluso que llevan a la salida de las maquinarias de la empresa hidroeléctrica Genefran, que quería implantar su proyecto extractivo. Entonces, solo ahí damos dos ejemplos previo a octubre, que ya empezaban a elevar el termómetro de la lucha social en el caso de la Amazonía, y realmente lo de el caso Piatúa, esta paralización, la troncal amazónica, que tampoco llegó a un proceso de represión, pero sí tuvo un momento álgido de conflictividad con las fuerzas públicas, ya se venía presentando. A esto podemos sumar un sinnúmero de acciones también de movilización, quizás no de estas características de paro, pero sí de incidencia fuerte, con movilización social, sobre todo la lucha de los hermanos Guaurani frente a la empresa petrolera en el bloque 22, el mismo caso Piatúa, que se trasladan a los tribunales de justicia con audiencias de acciones de protección, pero con mucha movilización social, muchísima gente movilizada. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de actividades ligadas a la defensa territorial que son prácticamente los antecedentes de la lucha de octubre, es decir, de alguna manera ya estábamos preparados para lo que podía ser más adelante el tema de octubre, y además recordemos que la decisión de movilización se toma en la Amazonía en la asamblea anual de la CONAIE, en Archidona, en la sede del pueblo quichua de Rucuyacta, en el mes de agosto. Se toma la decisión de ir al paro nacional. Entonces, todas estas anécdotas, digamos, o estos antecedentes sitúan a que la Amazonía siempre ha tenido esta conflictividad permanente y este fue como el antecedente de lo que ocurrió en octubre. Es vital justamente traer a la memoria, recordar, hacer una nueva lectura y particularmente decir cuál es el momento que se vivía, porque el discurso obviamente oficial es que los movimientos sociales, la CONAIE, el movimiento indígena quiere solamente presionar, no genera diálogo, en fin. Nos vamos o retornamos hacia la región andina, nos vamos hacia el territorio de la nación Puruá. Carmen Tiupul nos acompaña también. ¿Cómo podemos un poco contar cuál era también la situación que vivían los pueblos indígenas, las comunidades, en cambio, en la región andina? Y quizá mirado desde la realidad del territorio de la nación Puruá, en el centro del país, en Chimborazo, Cotopaxi, quizá Cañar, en fin, para que efectivamente hayan llegado a aquel octubre del 2019. Chimborazo es una de las provincias, es una provincia de paso, ¿no?, que une a las provincias tanto de la costa como de la Amazonía. Es una provincia con una gran producción agrícola. Es más, desde aquí salen los productos y alimentan a las grandes ciudades, Quito y Guayaquil, la costa ecuatoriana. Y sobre esos datos, sobre esos efectos que realmente en estos últimos años ha venido viviendo como provincia, son las problemáticas comunes en las provincias de la sierra, tanto norte, centro y sur. Por ejemplo, aquí en Chimborazo, una de las demandas fuertes que ya se venía realizando es la gran problemática del precio de la leche. Lastimosamente, nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos campesinos, ganaderos, es ahí en donde se efectuaba esa gran discusión y esas mesas de diálogo, porque también existieron muchas mesas de diálogo con el anterior gobierno. Se demandaba el precio justo de la leche. Otra de las problemáticas también que teníamos como provincia es también esa persecución grande que se tenía hacia el transporte comunitario. Nuestros hermanos que tienen su vehículo y que transportan a nuestros compañeros de las comunidades, incluso a los productos que salen del campo a la ciudad,
obviamente eran perseguidos, incluso se les imponía grandes multas porque lastimosamente el desconocimiento del servicio de transporte comunitario todavía no está regulado. Supuestamente digo esto, ¿por qué razón? Porque aquí en la ciudad muchos de nuestros compañeros lastimosamente caían en grandes pérdidas, incluso tenían que endeudarse para pagar las multas que eran implantadas. Entonces, una de las problemáticas también fue esa del tema de transporte comunitario y también una de las demandas que ya se había presentado. La otra también fue el tema de cómo se iba violentando uno de los derechos colectivos que también está contemplado dentro de esta Constitución. Aquí en Chimborazo se administra y se administraba también la justicia indígena. Y resulta que incluso yo en el año 2015, me parece que es, justamente en una de las parroquias de aquí del Cantón Riobamba, pues se administró justicia indígena. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía? El desconocimiento o el no interés de reconocer estos derechos por parte de la justicia hacía que nuestros gobiernos comunitarios, nuestros dirigentes que ejercían su derecho, que ejercían la administración de justicia indígena, sean denunciados y a su vez sean incluso perseguidos. Esa es una de las luchas también que sí que se ha venido impulsando desde los territorios para que se haga ese reconocimiento y por ende no se persiga y no se judicialice a nuestros dirigentes que ejercían sus derechos colectivos. Otra de las grandes problemáticas también que se había presentado y que también existió diálogos también es sobre el tema de la educación. Uno de los efectos más grandes que existió con las otras políticas que se había implantado es el no acceso a nuestros estudiantes, principalmente a nuestros jóvenes estudiantes originarios de comunidades indígenas, que si revisábamos los datos, existían de cada 10 bachilleres de pueblos y nacionalidades de pueblos, por ejemplo, de acá de las comunidades de Chimborazo, apenas 2 o 3 ingresaban a la universidad. En algunos casos de algunas instituciones, ni uno no ingresaba a la universidad. Entonces son esos temas más relevantes, porque también hay otros temas que justamente se había demandado. Tampoco puedo dejar esto aparte, ¿no? Que es el tema de la minería. Justamente a veces se piensa que el tema de la minería se está solo afectando a la Amazonía, cosa que no es cierto. Aquí en Chimborazo existen parroquias en el cantón Payatangue, en el cantón Colta, aquí en Riobamba mismo, que existen ya territorios que están concesionados y justamente también hacia esa defensa se iba y también se presentó todo ese argumento para que nuestras comunidades sean también sujetos de la consulta previa, libre e informada. Son temas que son comunes a nivel nacional, las problemáticas que hemos venido demandando y justamente en varias asambleas, en reuniones territoriales, se venía discutiendo sobre estos temas y viendo y también planteando propuestas al gobierno para que de una u otra manera se vaya reduciendo esos índices de afectación a nuestros gobiernos comunitarios y sobre todo a nuestros compañeros que lo único que hacían es también ejercer sus derechos. Por ello, previo a esto de octubre de 2019, justamente ya se venía demandando todo un pliego de temas bien importantes de acá de Chimborazo, en las cuales menciono los temas que eran más representativos para nuestra provincia. Y sin embargo, aquí también hay que destacar algo, que como Chimborazo no únicamente se recogía la problemática del movimiento indígena, porque aquí también se logró establecer esa unión con las demás organizaciones sociales. Se tuvo y se mantuvo reuniones con el Frente Popular, con el Frente Unitario de Trabajadores, con el Seguro Campesino, con colectivos de mujeres, y allí se iba recogiendo las problemáticas. Es decir, antes de octubre de 2019, nosotros ya veníamos planteando algunos temas de preocupación, no únicamente para el sector indígena, sino también para los sectores sociales de la provincia.
mostrar toda esta panorámica, contar todo este contexto y particularmente decir que no es un tema de llegar de un momento a otro a la movilización o porque así quieren desde de los pueblos indígenas o desde la CONAI o desde los otros sectores sociales. Hay todo un contexto a la final que desembocaron en que si ya no escuchan, entonces vamos a venir mucho más con más delegación para que efectivamente ponga oídos desde las autoridades que tienen que poner asunto en este tema. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Andrés, visto así, los problemas, los conflictos de lo que viven los pueblos, prácticamente no tienen otro recurso que movilizarse, que ejercer su derecho a la protesta, que hacerse sentir con sus marchas, con su presencia en los espacios mucho más cercanos donde está el poder. Escuche prácticamente la autoridad, en este caso el gobierno. En fin, si vienen con ese espíritu, con ese ánimo, a pesar de no haber sido escuchado durante mucho tiempo atrás, a la final, ¿cuál ha sido un poco la respuesta que el gobierno, que las autoridades que tienen que poner oídos en estos temas han hecho? Que se vivió en otros términos en aquel octubre del año 2019, porque en estos días lo que se ha escuchado es, al menos por publicaciones en redes sociales, uno que otro, no sé si son trolls o en definitiva son personas que están sintiendo tal vez algo de contrariedad, pero dicen, bueno, aquí vamos a esperar con palos, vamos a esperar con piedras, nosotros queremos paz, dicen. Bueno, a la final, ¿qué se vivió en ese tiempo? ¿Fueron violentos o cómo explicarlos, Andrés? La estrategia de los medios de comunicación de desacreditar la lucha social va a ser permanente. De hecho, el cerco mediático que vivimos durante octubre, pues realmente fue sumamente fuerte, ¿no? Y hubo que bregar contra ello, romper este cerco mediático desde el sector comunitario de la comunicación, las plataformas digitales, la misma ciudadanía que estaba en las calles. Realmente eso es lo que permitió quitar el velo que existía en lo que estaba en las calles. Lógicamente en las calles quienes estábamos teníamos una idea clara de lo que ocurría, pero la ciudadanía no necesariamente se informaba y sobre todo a través de las grandes cadenas de comunicación, sin lugar a dudas no se estaba informando. Entonces en ese instante hubo, pues podríamos decir así, una guerra de poderes entre el poder mediático y el poder comunitario, también con el apoyo de los medios de comunicación locales, los medios comunitarios, las radios comunitarias, los medios digitales, las plataformas, los medios alternativos, las redes sociales, prácticamente entraron en un proceso de coalición con lo que se quería mostrar. Entonces hubo una disputa de sentidos desde el quehacer de la comunicación, de la línea editorial y gráfica, ¿por qué no?, trazada desde las organizaciones sociales y específicamente desde el movimiento indígena La Conaye, que fue la que se posicionamos, obviamente, y se contraponía al discurso oficial, que lo que trataba de mostrar es que se trataba de un hecho aislado en primer lugar, y luego cuando ya era inocultable, que se trataba de un acto de dimensiones tan grandes como era este paro nacional, este levantamiento, trataban de descalificarlo.
Entonces, la disputa de sentidos fue permanente. Todo el tiempo tuvimos que estar enfrentando desde los intentos de saqueo de nuestras plataformas digitales, que en ese momento adquirieron gran credibilidad, seguidores además, estos días paro nacional, y a partir de ellos se reposicionaron medios oficiales, enfrentar desde la comunicación política, tal como lo hacía el gobierno o lo sigue haciendo, también desde el sector del movimiento indígena, cuáles eran los sentidos del paro. Entonces, eso hizo que tengamos que enfrentar y contrarrestar los discursos oficialistas y de los grandes medios. El gobierno posicionaba sus discursos, pero también el movimiento indígena posicionaba sus mensajes, claro, con el uso de las redes sociales, sobre todo las plataformas digitales, que ahora prácticamente son parte de la política, ¿no? Y eso nos llevaba a una confrontación de sentidos desde la comunicación, a una disputa en el campo, digamos, más de la diplomacia o de la parte pública, de las vocerías, pero que al final mostraba una contraposición con el discurso oficialista. Y ahora el discurso y la vocería que se manejaba, lo que sí estaba conectada con cuál era el sentir del pueblo en las calles. Es decir, se hubiera esperado que existiera, como siempre ha existido, un nivel de negociación en el cual de pronto se obtenían algún tipo de privilegios, pero lo que se optó es por mantener la lucha en las calles hasta que finalmente el desenlace se dio bajo condiciones que habían sido impuestas desde la conducción de la movilización, es decir, que el diálogo sea televisado, de que se mantenga la medida de hecho mientras se realiza el diálogo y que dialoguen y estén presentes quienes están luchando en esos momentos, ¿no? Entonces, eso fue un poco la lucha de los sentidos desde la comunicación y desde la parte de la dirección política que se generaron durante estas jornadas y que obviamente hicieron que entremos en una contraposición con los mensajes promovidos desde el oficialismo y desde sus medios, pero que, vuelvo y repito, podrán haber tenido esa resistencia, sobre todo en la esfera de las redes adscritas al Twitter, ¿no? Donde hay influencers, gente que está opinando desde el ámbito de la derecha, desde el ámbito adscrito al poder, y obviamente está intentando posicionar tendencias y perfiles de opinión, pero en cambio la vocería que se manejaba desde la movilización estaba conectada con cuál era el sentir popular en las calles, que eso ya no es del ámbito de las redes sociales, es del ámbito concreto de la lucha en las calles, que es lo que ocurría en esos momentos, ¿no? Entonces, un poco matizar porque de pronto apareciera como que lo que se opina por parte de influencers o de gente que tiene su nivel de impacto a través del Twitter, sobre todo, sería lo determinante, pero si tú contrapones eso con lo que ocurría en las calles en esos momentos y la percepción de las grandes mayorías, pues la gente estaba realmente volcada en las calles, ¿no? Con miles de manifestantes, no solo en Quito, sino en todas las capitales y ciudades del país. Gracias, Andrés. Nos vamos a la costa ecuatoriana. Ahora, durante esos días prácticamente se procuró por todos los medios sembrar toda esta imagen, digamos, de caos, de destrucción, digamos, una lucha, una manifestación, como suelen decirlos, pues no civilizada, no educada, en fin, que violenta. ¿Cómo es lo que percibieron, cómo participaron, cómo vivieron, en cambio, la población de la costa ecuatoriana? Toda vez que hay toda una particularidad en su primera intervención, ya lo dijo Hugo, que hay todo un proceso de poblamiento, también de movilidad de los pueblos de la región andina y de otros sectores del país. Y con toda esta particularidad y todo si se quiere, el discurso racista que está siempre presente, ¿cómo es lo que ustedes pudieron vivir, participar en esa jornada? En la costa ya hace algunos meses antes de octubre, en este caso de octubre 2019, recuerden que entró en debate justamente el tema del matrimonio igualitario. Y bueno, ya habíamos calentado las calles. Digo esto
hay algunas situaciones que también hay que considerar previo a octubre de 2019. A ratos había como una especie de polarización entre las comunidades indígenas evangélicas y no evangélicas, o aquellas que tratan de articular algunas acciones desde alguna organización específica, por ejemplo acá el Concilio de Pastores o la Fiel, un poco no encontraban un espacio en donde todas se sientan parte de algún proceso. O sea, ellos estaban inmersos en la parte eclesial y por la parte del movimiento indígena, obviamente nosotros estábamos más articulando en la parte social, en educación, justicia, cooperativas de vivienda. En cambio, creo que fue en el mes de marzo, abril, que se discutió esto en la Asamblea. Efectivamente, se desarrolló ya algunos manifiestos, algunos procesos importantes, incluso desde la Iglesia Evangélica Quichua, movilizada. Bueno, eso fue previo a octubre. Hubo lazos de comunicación, inclusive con iglesias que no eran indígenas, que eran mestizas, y un poco también dentro del mundo eclesial también hay estratos sociales, cercanos inclusive a las autoridades locales sobre todo de la ciudad de Guayaquil y algunos cantones. Eso permitió que en octubre de 2019 lo que más podría decir fue como lo que más catapultó para que se desarrolle esta unidad, ya no en función de alguna religión o sea, una unidad genuina, una unidad inmediata, fue un poco por la solidaridad de los maltratos que se estaban generando en la capital. Nosotros empezamos a activarnos a partir del 6 de octubre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta que concluyeron, en este caso, finalmente en el diálogo, hasta que culminamos, hasta que se derogó el decreto 883. En esa situación, lo que se evidenció acá fue lo que nos marcó a todos, y hay una situación compleja un poco en la ciudad. En mi caso, por ejemplo, yo soy cristiano evangélico, asisto a una iglesia evangélica, pero articulo en la parte social en el movimiento indígena. O sea, entonces, algo que nos unió en este asunto fue el hecho de que nos una la identidad, que nos una el hecho de ser quichuas, de ser runas. O sea, prácticamente eso incidió mucho para establecer una unidad. El otro elemento que me parece importante también resaltar fueron las declaraciones, inclusive de las autoridades locales, que tenían otra lógica, o sea, tenían una lógica de amedrentar, una lógica de un poco de minimizar estas movilizaciones. Claro, de hecho también por ahí se escuchó personas que salían en los videos, sobre todo indicando de que una delegación fuerte venía de la sierra hacia Guayaquil, y eso todo era falso. O sea, todo eso era una cuestión montada, inclusive decían de ellos mismos, pero bueno, a la final no se supo quiénes eran, porque nadie llegó de la parte de la sierra, sino que quienes nos activamos un poco fuimos los quichuas de la costa. Y ahí se vio algo importante. A ratos como que los procesos de aculturación denotaban como que ya los quichuas no querían ser quichuas. O sea, un poco cuando decían, bueno, tenemos que hablar en quichua, tenemos que vestirnos como indígenas, la nueva generación o desde la sociedad también decían, no, o sea, ya estos son jóvenes costeños, prácticamente, cuando se decía, bueno, habla quichua, bueno, habla como la gente. O sea, ese tipo de situaciones desde nuestra percepción, desapareció. Jóvenes de 17, 16 años, 18 años, que han nacido acá en la ciudad, que ya no tienen el fenotípico, a lo mejor muchos no se parecen, inclusive que sean chimboracenses o cotopaxenses, sino que tienen una cuestión más urbana, ¿no? Su fenotipo. Y eso hizo que ellos también digan, no, hey, yo soy indígena. Y quienes se movilizaron en un 80% fueron jóvenes en esta ciudad. Eso nos hizo ver, estimado José y compañeros, que en la ciudad de Guayaquil se dio un segundo despertar.
un segundo despertar del movimiento indígena. Si el primer despertar fue el 90, que fue también una situación evidente, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en esta ocasión el impacto fue regional, incluyendo la región insular. Cada uno de los cantones y provincias coordinaron desde sus propias iniciativas. Insisto una vez más, a veces efectivamente luego de la movilización del 9 de octubre, el 11 de octubre fue una cacería para los dirigentes. Muchos de nosotros fuimos amedrentados, muchos pastores inclusive los encerraron, o sea, los metieron presos. Bueno, y también fuimos también objetos de, o sea, utilizaron la fuerza pública, lo que nunca se había visto antes en Guayaquil. Se evidenció eso el 9 de octubre y el 12 de octubre. 9 de octubre, una situación de solidaridad, y el 12 de octubre se conectó con el Día de la Resistencia Indígena. Entonces, nuestra participación prácticamente fue importante, fue mediática, sí, pero yo creo que en estos momentos hay las condiciones un poco a partir de esa fecha. Hemos venido también fortaleciendo estructuras en cada una de las provincias, sobre todo en Esmeralda, Santo Domingo, hay estructuras que efectivamente han dicho, bueno, acá también sufrimos un poco la discriminación, la marginación. A veces por ser indígenas también somos objetos de atropello por parte de los policías metropolitanos. No hay políticas públicas, efectivamente, porque desde la autoridad estatal hay la concepción de una población flotante, una población que no, o sea, no recibe estos beneficios por ser ciudadanos, ¿no? Y prácticamente como que pasan invisibles. Inclusive esta situación también ha sido muy complicada, incluso al interior del proceso organizativo CONAIE, incluso de nuestras autoridades indígenas, donde dice, bueno, y habrá quichos de una costa, habrá quichos de Guayaquil. Retorno eso hacia unos 20 años atrás en la creación de los establecimientos educativos. Bueno, toda esta situación nos ha permitido fortalecer, al menos actualmente respondemos ya a una cuarta, quinta generación de quichuas que se sienten orgullosos de ser parte de este proceso organizativo. Es vital hacer este señalamiento, también mostrar esta otra verdad, mostrar esta otra realidad ante todo este discurso apabullante desde los medios comerciales, por supuesto. Carmen Tiupul, y ahora la campaña o la contracampaña, por supuesto, para desprestigiar a los líderes, a los dirigentes, a las organizaciones, quizá para generar confusión, quizá para generar una situación muy complicada, ¿no es cierto?, al interior de cada una de las organizaciones. Ha hecho todo un proceso de estigmatización, inclusive. Se escuchaba que un X dirigente tenía una flota de avionetas, otros eran terratenientes, y bueno, y así pudiéramos ir haciendo una larga lista. Efectivamente, ¿cómo es que las comunidades, las organizaciones, los pueblos, los líderes en un ambiente de esa naturaleza a la final lograron llegar, lograron caminar? Porque entiendo que no fue nada sencillo, no es que la fuerza pública dijo, bueno, pasen, señores, quienes más están cansados, no se preocupen, les ayudamos de esa manera. Hicieron modos posibles para obstaculizarlos, sin embargo, se mantuvieron, y no se mantuvieron un día, 2 días, fueron 11, 12 o quizá más días acá en la capital, en Quito. Y bueno, ahí también dicen, bueno, ¿y de dónde financian? ¿Cómo hacen? ¿De dónde? En fin, en una situación de esa naturaleza, en un ambiente de esa naturaleza, como los pueblos indígenas, los sectores populares, los sectores sociales, cuando tienen que luchar por sus derechos, bueno, a la final, ¿cómo logran salir adelante? Primero hay que mencionar de que cuando una persona, hombre, mujer, joven o adulto, llega a asumir un cargo de dirigente, lo digo porque quizá eso ha sucedido desde un proceso del pueblo que yo nazco, ¿no? Primero tiene que ser una persona probada, ¿no? Es decir, que tenga un proceso.
que nazca de su proceso comunitario, que nazca ya con ese proceso de dirigente comunitario, parroquial, y ese es el caminar que va haciendo. Esa es la base fundamental para que toda esa campaña de desprestigio que hacen determinadas personas y determinados medios tradicionales de comunicación no cale en la conciencia y en esa credibilidad de los compañeros que están dentro de los territorios. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona llega a ser dirigente o representar una organización, en este caso provincial, obviamente llega con un camino ya realizado, llega con una base social, y esa base social lo conoce, lo identifica, y obviamente no es fácil llegar a hacer que esa estigmación, que ese desprestigio, pues llegue, ¿no? Y afecte a la credibilidad del dirigente. Lo digo porque hemos sido también parte de esa campaña sucia que han generado incluso durante y después de octubre de 2019. Porque se llegó a decir que tienen puestos por acá, que familiares por acá, que, como usted acabó de mencionar, una flota de avionetas, terratenientes, etcétera. Pero cuando ya esa persona tiene un camino realizado, muy poco llega a esos temas y ese desprestigio a caer en la credibilidad de nuestras organizaciones. Eso es muy fundamental. Fácil es decir cualquier situación con una persona que quizá no tuvo proceso, y ahí sí, pues obviamente como que tiende a decir, bueno, ¿será cierto o no? Pero cuando alguien ya llegó, conoció y fue parte de un proceso ya realizado, pues es muy difícil que esa situación llegue. Por otro lado, si bien es cierto, también hay que decir que la lucha de octubre de 2019 no únicamente se dio en un solo sector, ¿no? Y aquí hay que valorizar mucho esa fuerza organizativa, ese poder comunitario de nuestras hermanas y hermanas también en los territorios, porque justamente para nosotros visitar, llegar a los puntos en donde estaban obstaculizadas las vías, obviamente incluso corríamos riesgos, porque también habían cercas en las que mismos compañeros, pues a veces teníamos que identificarnos, porque era tan fuerte esa responsabilidad y esa seguridad que tenían nuestros gobiernos comunitarios, que ellos también se cuidaban. Hacían turnos de velada, hacían turnos de tarde, y así iban pues sosteniendo ese proceso de resistencia en las vías, en las comunidades, en los territorios. En la ciudad de Quito, ¿cómo es que llegaban allá nuestros hermanos? Y ahí sí también mencionar, nuevamente repito, que aquí no únicamente es que la gente escuchó a un dirigente, esto es bien importante decir, porque no es que el dirigente llegó a todos los territorios a decir, vean compañeros, salgamos o salgan a la manifestación. Fue ese mismo malestar que se produjo en la ciudadanía que les impulsó y que les llevó hasta las calles, que les llevó a alzar la voz. Por ello, también hay que manifestar de que el tema de cómo se ha ido sosteniendo esta lucha y quién les financió y cómo se movilizaron y de dónde sacaron los fondos, es fácil y muy evidente la respuesta. Gracias a las plataformas digitales, gracias a los medios alternativos y a las mismas transmisiones que hacía la ciudadanía, se visibilizó de que fue la misma ciudadanía que sostuvo esa resistencia a través de la solidaridad. Es decir, que acá, por ejemplo, en Chimborazo, fue increíble cómo la ciudad de Riobamba se unió con víveres, con medicinas, con lo que tenía a su alcance para sostener la resistencia que se mantuvo acá en la ciudad de Riobamba. Y esa misma solidaridad pues, se replicó en varios territorios. Y allá en Quito también es importante decir de que a veces dicen, no, es que vinieron los indígenas a destruir la ciudad de Quito, cosa que no se vio de esa manera. Al contrario, fue la misma ciudadanía de Quito, la gran mayoría, que sostuvo esa resistencia, porque salieron a brindar todos los elementos necesarios para que nuestros hermanos de distintas comunidades, de distintos territorios, se mantengan allí en resistencia en la capital. Es decir, que es fácil quizá mencionar aquí
desde otros medios, desde otros espacios, incluso desde el mismo gobierno, mencionar de que hubo otras fuerzas que financiaron, que incluso venían armados. O sea, todo eso se ha escuchado con la intención de desprestigiar a la lucha social. Lo puedo decir que incluso cuando hemos sido ya víctimas de esto de la criminalización, plantada esta denuncia que se me implantó a mí, pues obviamente en la audiencia se escucha mucho esta palabra que es violencia, vandalismo. Esas dos palabras que intentan posesionar en la mente de la ciudadanía para que se rechace esta lucha social, para que se rechace este ejercicio de este derecho constitucional como es la resistencia, es conseguir y simplemente estigmatizar a la lucha como un acto vandálico, como un acto violento. Sin embargo, ahí estamos los dirigentes, ahí está la misma ciudadanía en la que puede dar fe y sobre todo mencionar de que no hubo un acto de violencia ocasionado por nuestra parte, por parte de los manifestantes. Lo que sí hubo es un acto de represión brutal hacia los manifestantes, un excesivo fuerza policial hacia la ciudadanía que estuvo allí en la capital de los ecuatorianos, principalmente allí. Y justamente lo que se hizo es únicamente defenderse y las imágenes hablan por sí solas. Eso es bien importante también destacar el papel fundamental que hizo también estos medios digitales para poder captar la verdad de lo que sucedía en esos momentos, porque es fácil mencionar que hubo violencia, vandalismo, incluso hasta se nos ha catalogado de terroristas, y ahí es importante de ir contraponiendo con todo lo que se vivió, las versiones, las fotografías, que demuestran que nuestros hermanos, principalmente la juventud, ¿no? Porque aquí también hay que destacar esa gran participación de jóvenes, mujeres también que estuvieron allí presentes, pues haciendo únicamente el uso de la defensa a través de ¿qué? De los elementos que tenían a su mano. Justamente también aquí resaltar esto, porque lastimosamente se escucha estas palabras que se dice es momento de vivir un octubre de paz, un octubre de tranquilidad. Con eso quizás se está intentando implementar o incluso se está incitando a una nueva violencia por parte de la represión de la fuerza policial, porque obviamente aquí cuando llaman y dicen hay que defender el territorio ya sea de Quito, de Guayaquil, ¿qué es lo que está diciendo? Obviamente nos está viendo como que viene gente violenta a destruir una ciudad y eso es lo que debemos rechazar, porque en ningún momento ningún ciudadano ha llegado a destruir, lo que llegó es a ejercer un derecho de forma organizada y en unidad. En esa unidad que, como manifestaba el compañero Hugo, esa unidad que se manifestó en la diversidad de culturas, en la diversidad de pueblos, en la diversidad incluso, lo hemos manifestado, ahí no se vio si es católico, evangélico o de otra religión, ahí se observó es simplemente esa necesidad de hacer escuchar la voz al gobierno de ese entonces, de Lenín Moreno, que estaba implementando ese decreto que afectaba el bolsillo de nosotros, de la parte popular, a empobrecernos aún más. Esa unidad que se visibilizó principalmente desde el movimiento indígena, pero también desde el sector urbano de las ciudades. Eso no hay que desconocerlo, porque quizás es algo muy importante que hay que marcar. Y obviamente, como mencionaba también otros compañeros, ahí se recupera esa autoidentificación de ser originario de una comunidad o de un pueblo en la urbe. Y eso también hacer ese análisis, porque hay muchos hermanos que por distintas situaciones han migrado a la ciudad, por distintas situaciones están en otra ciudad que no sea su territorio de origen, y justamente ese es el mensaje que lleva Octubre 2019. Octubre 2019 lleva ese mensaje de nuevamente dignificar esa identidad, de nuevamente unificar esos pensamientos, unificar sobre todo las voces cuando realmente se ve afectado un derecho. Por ello hemos dicho que Octubre 2019 no debe ser catalogado y no se debe incluso permitir que desde ningún sector se le trate de imponer como un acto de violencia. Al contrario, para nosotros, Octubre 2019 viene a significar nuevamente esa reivindicación de acciones manifestadas de distintas maneras. Nuevamente lo repito, hay que destacar también
que también se hizo presente el arte, porque justamente acá en Chimborazo se hizo unas jornadas incluso de caravanas, se hizo una jornada con los niños, con las mujeres, caravanas médicas. Existieron varias acciones de distintos sectores que expresaron a su forma la resistencia. La resistencia se vio expresada de distintas maneras, mas no de una manera violenta, ocasionada desde el sector del movimiento indígena. Que sí existieron quizá violencias ocasionadas por otros sectores, obviamente eso hay que rechazar y que eso tienen que investigarlo, pero no decimos que desde el movimiento indígena se ha ido generando o somos los ocasionadores de este tipo de violencia. Hay que también manifestar que siempre ha habido ese intento de posesionar esa mentalidad de que el movimiento indígena no tiene otras maneras de hacerse presente, que no es a través de las calles, que no es a través de los paros o de las manifestaciones. Hemos dicho que antes de que llegue a este punto de octubre de 2019, existieron todo un sinnúmero de acciones previas con el intento de hacer escuchar de manera pacífica, de a través de diálogos con el gobierno, cosas que fueron indiferentes para el gobierno en ese entonces. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Vamos hacia la costa. Ya ahí está de lo que se vivió antes de octubre y los días, por supuesto, bastante intensos, de mucha expectativa, de mucha preocupación, también de mucho dolor por toda la persecución y más que podemos recordar. Ahora estamos 2 años después. Los pueblos indígenas, los sectores populares, las organizaciones, obviamente la ciudadanía en general tiene presente aquellos momentos. Fue todo un proceso proceso simultáneo prácticamente que se ha ido sumando hasta llegar a la parte culminante. 2 años después estamos ahora, ¿qué es lo que resta por hacer? ¿Qué cosas quedaron pendientes? Por ahí un exmandatario decía, bueno, sí, tuvimos que salir de esa manera, pero a la final logramos o salimos con la nuestra, algo parecido, ¿no es cierto? Si efectivamente es así, ¿qué se logró? ¿Qué podemos ya sirviendo tener de resultados en la actualidad? Porque los combustibles siguen subiendo. De pronto puede ser que alguna familia puede decir, bueno, pues a la final la lucha, sí, pero mira cómo sigue subiendo. En fin, y así pudieran también hacer una lectura cuando no se tiene toda esta panorámica. Hugo. 2 cosas antes de responder esta pregunta, ¿no? Me parece importante lo que dijo Carmen. Sobre todo en la costa no logró aterrizar el discurso oficial, digamos, del gobierno, de la autoridad, de las autoridades locales o en este caso de los medios de comunicación masivos. O sea, no lograron aterrizar. En las ciudades al indígena lo ubican, sinónimo de indígena, al menos hasta estos momentos, es sinónimo de trabajo, ¿sí? Honradez, sacrificio, sobre todo levantarse 3, 4, 5 de la mañana y pernoctar 11 de la noche. Ese es el indígena urbe. Y decir que son delincuentes, que son violentos, que son... Y bueno, y una serie de apelativos no aterrizó. Y lo otro que me pareció importante también fue la participación, sobre todo en solidaridad a nuestros hermanos y hermanas en la capital. Se trabajó mucho en este caso, llevando alimentos hacia aquí. Tanto la provincia de Los Ríos, de Esmeraldas, Guayas, Manabí, e incluso El Oro, ¿sí? Trasladaron
camiones de alimentos, y ahí preguntarán quién los financió, ¿no? Incluso nosotros fuimos perseguidos en este caso llevando camiones de alimentos, y uno de los camiones inclusive tuvo que regresar y tomar la vía Valletanga porque nosotros avanzábamos vía hoy. Y no, fue una minga, una colaboración de todos, inclusive universidades privadas y estudiantes de universidades estatales llegaban a nuestros centros de acopio para entregar sus alimentos y algunas vituallas y bueno, para poder trasladar hasta aquí. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer. Primero, yo creo que hay que seguir manteniendo la unidad. Luego de octubre de 2019 también, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Se genera, o sea, se avivó un poco, hubo la motivación de muchos compañeros y que con esa motivación, ¿no? Recuerden que luego ya vino el proceso electoral, pues obviamente en alguna medida quisieron catapultarse con esa plataforma. Y de hecho incluso tenemos dos asambleístas por el Pachacutis que no estuvieron en octubre de 2019, pero ahora son asambleístas. Entonces, y de hecho asimismo también se evidenció algunos grupos de, incluso de hermanos indígenas, que trataron de decir, bueno, octubre vive Richari y prácticamente, pero salieron del, o sea, de la línea organizativa, digamos, de lucha por convicción, una lucha legítima, reivindicativa, sino que prácticamente ya estuvieron inmersos ya en un proceso electoral mediático. Yo creo que hay que corregir por ahí. Hay que tratar de seguir sosteniendo procesos organizativos legítimos que prácticamente recojan las necesidades en territorio. O sea, a pesar de que estemos en la costa, resulta que los quichuas costeños de Manabí, cercanos sobre todo a la costa, ¿no? Al mar, no tienen, o sea, las necesidades son distintas a los quichuas guayaquileños o los quichuas que están en la parte del Oro. O sea, a pesar de que estamos en la costa, tenemos otras dinámicas. Sin embargo, hay una cuestión ahí de que alrededor de un 75%, a 80% inclusive, somos compañeros y compañeras que trabajamos en la parte de comercialización. ¿Qué es lo que hay que hacer? También tratar de engrosar estos procesos organizativos. Sobre todo, cuidar y fortalecer nuestras instituciones indígenas. Yo siempre hago el ejemplo de la educación intercultural bilingüe en la ciudad. Era un poco, es difícil que en estos momentos madres y padres, por menor, digamos, a 40 años, estemos hablando de manera así como que cotidiana, o sea, todos los días en quichua a nuestros hogares. Y en esa parte es importante cuidar el legado ya de alrededor de 23 años del proceso educativo, cuidar la institucionalidad del sistema de educación intercultural bilingüe. Al menos para nosotros las comparamos con nuestras madres y padres que estuvieron en la época del Huasipungo, quienes trasladaban la lengua, y al menos en esos puntos y en las iglesias evangélicas quichuas se traslada la lengua, se transfiere, y eso es importante fortalecer. Por otro lado, un poco también ir haciendo una lucha, ¿no? Para tratar de ir erradicando todos los procesos que nos tratan de minimizar o estigmatizar la lucha social. Hay un proyecto político, hay un norte que tiene el movimiento indígena en el país, y ese norte, ese proyecto político en lo que corresponde a la costa nos toca aterrizar en las grandes ciudades. Sobre todo en la parte de administración de justicia indígena hay una interpretación de territorio confundiendo con el tema con algo geográfico, ¿no es cierto? Y prácticamente hay algunos antecedentes, inclusive hay jurisprudencias ya desarrolladas sobre todo en la provincia del Guayas, que permite, bajo un concepto de territorialidad, que es un poco trasladar el ayuyacta de nuestras comunidades al barrio quichua costeño, en donde está una iglesia evangélica, un establecimiento intercultural bilingüe, cercano está un mercado, y hay toda una convivencia indígena, ¿no es cierto? Eso prácticamente una vida comunitaria, pero bajo una mirada de un contexto social.
Habría que seguir trabajando en esa parte para tratar de sostener en el tiempo y en el espacio nuestra identidad quichua de la costa. ¿Por qué quichua de la costa, estimado José, en esta parte? Prácticamente o sea, si en mi caso soy originario de Chimborazo y otros compañeros originarios de, por decir algo, de Cotopaxi, que son panzaleos, puruás, pero resulta que el contexto social en donde nosotros habitamos ya no es el mismo que en la parte andina, o sea, cotidianamente, y efectivamente hay las relaciones, inclusive conocemos casos en donde hermanos y hermanas de distintos pueblos contraen matrimonio o también con compañeros y compañeras que son costeños. Entonces, hay una nueva realidad, hay un fenómeno social que nos invitó, ya, bueno, nuestros mayores hicieron sus análisis y en el 2003 dan paso a la existencia del pueblo quichua de la costa. Entonces, es importante en esa parte tratar de sostener una línea orgánica, por más duro que se nos parezca, para tratar de estar prestos. Lo otro, algo que se logró romper, digamos, una vez más, insisto en esta parte, es un poco la polarización de indígenas evangélicos versus indígenas que no son. O sea, eso se rompió en octubre. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa dinámica, un poco tratando de posicionar la identidad cultural, ¿no? Porque yo soy evangélico y a lo mejor, no porque sea evangélico, a lo mejor no sufra los mismos atropellos y discriminación por parte de los policías metropolitanos o viceversa. O sea, indistintamente a eso, somos objetos de esos procesos. Y también ir planteando, bueno, hay una línea empresarial, microempresarial que también han ido apareciendo y surgiendo en las grandes ciudades, que también tienen inmerso dentro de esas iniciativas la identidad indígena. Entonces, al menos luego de octubre, como un segundo despertar, hemos empezado a articular organizaciones en varias provincias y cantones. Esperamos a lo mejor que de aquí a un par de años ya como costa también tengamos una estructura, o sea, regional. En los actuales momentos como pueblos quichuas de la costa, somos una estructura regional. Sin embargo, al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, nos ubican aún como guayas, ¿no? Entonces, eso hay que un poco tratar de fortalecer, que los quichuas costeños no solo están en Guayaquil, están en Manta, incluso en Galápagos. Hay procesos organizativos que también son fuertes y, bueno, a través de la educación intercultural bilingüe, nos ha permitido también llegar a esos espacios. Y también inclusive pueblos que no están, o sea, que no son quichuas, sino hay pueblos shuar dentro de la asociación del pueblo shuar de la costa, que es el Arpusco, y hay procesos que también hay que ir relacionando. O sea, recientemente hay procesos con el pueblo Manta que nos invita y dice, bueno, compañeros, tenemos que fortalecer esta unidad. Entonces, la hoja de ruta está trazada y prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es ir materializando. Y uno de los objetivos concretos, con esto concluyo esta parte, para nosotros como quichuas costeños es lograr materializar aquel Estado plurinacional e intercultural, pero en las grandes ciudades, que es un poco más complejo que plantearlo, digo yo, en la parte rural o en las provincias que tienen un mayor número de población indígena. Entonces, es un poco más complejo. O sea, hablar de educación intercultural bilingüe en Guayaquil era una cosa de locos, pero ya creo que el mayor de los esfuerzos hicieron nuestros antecesores y lo que nos toca hacer nosotros es seguir fortaleciendo este tipo de espacios. Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE. Dentro de todo el proceso que ustedes han ido viviendo, dentro de toda esta iniciativa, de esta lucha, que no ha sido tan sencillo, si bien se ha logrado visibilizar toda esta realidad que está planteando Hugo, pero también han quedado como secuelas, no sé si el término es el más propicio, pero han quedado como consecuencias muchos quizás sin alguna parte de su cuerpo, como la vista, muchos encarcelados, muchos con
con juicios, muchos sin sus actividades o sus lugares de trabajo, en fin. Pero además de estos elementos, ¿qué es lo que en perspectiva obviamente está pendiente todavía y que desde los procesos organizativos no pueden perder de vista? Bien, para nosotros es fundamental continuar tejiendo valga la redundancia, los tejidos, ¿no? Los hilos de la organización social, tanto a nivel de la estructura interna del movimiento indígena, que ya los compañeros han hecho bastante referencia a la importancia de mantener la unidad interna, que es algo que, por supuesto, hemos vivido varios años de procesos de resquebrajamiento interno, sobre todo en los gobiernos anteriores. Y el octubre hace que nuevamente aflore este espíritu de unidad que se lo mantiene. Porque al menos en el caso de la Amazonía, las divisiones fueron pues sumamente fuertes en la década del 2010 hasta el 2015, 2016, y luego ha habido un proceso de reunificación que para nosotros es fundamental mantenerlo. Pero no solo de la unidad interna dentro del movimiento indígena, sino también la unidad de todos los sectores en lucha, sobre todo la unidad del campo popular. Esto es algo que es otro de los aprendizajes y los conformación, por ejemplo, del Parlamento de los Pueblos, que aglutina un conjunto de organizaciones y colectivos. Más de 182 organizaciones se aglutinan en el posparo de 2019 para elaborar el mandato al país. Este mandato que fue presentado al gobierno en ese entonces también, que tiene o resume toda una propuesta económica que plantea otra vía para el desarrollo del país. Lógicamente todo esto antes de la situación de la pandemia, que es una situación extraordinaria que hemos tenido que vivir, pero sobre todo nos ayuda a consolidar la unidad del campo popular, y es algo que se ha venido sosteniendo no solo en este Parlamento de los Pueblos, sino también en el colectivo unitario de Dirección Nacional, con el FUD, con el Frente Popular, con las otras organizaciones del movimiento FENOCIN, entre otros. Entonces, ese es uno de los aspectos principales o fundamentales de sostenerlo, que hasta el momento se lo mantiene vigente. En las últimas semanas hemos visto nuevamente estas intenciones de rearticulación, o mejor dicho, no han faltado justamente las intenciones y las acciones concretas para mantener este tipo de unidad. Entonces hablamos de la consolidación de la unidad de todo el bloque del campo popular, que sin lugar a dudas es algo fundamental. Entonces es algo que es uno de los retos, el mantener esta unidad, el mantener una plataforma conjunta de lucha con los distintos aspectos que son prioritarios y cruciales para la agenda de la CONAIE, pero para la agenda del país. Y si hay algo que la CONAIE logró en este proceso de octubre, es de alguna manera convertirse en este vocero de los intereses del pueblo ecuatoriano, ¿no? La intención continúa ese afán de poder representar de alguna manera todas estas intenciones que son las grandes mayorías, sobre todo los sectores más empobrecidos. La unidad por encima de todos los otros aspectos que pueden ser coyunturales, que pueden haber discrepancias y diferencias que son normales dentro del movimiento indígena, pero por encima de ello esta unidad se vuelve una tarea prioritaria y fundamental para impulsar los ejes principales que sigue planteando la CONAIE, y en conjunción con los intereses de los distintos sectores del pueblo ecuatoriano en torno a económicos actuales y candentes que están ahí puestos en la palestra pública. Hay muchas tareas en los últimos tiempos. Algo que ya anticipó justamente Andrés es que las viejas estrategias, ¿no es cierto?, de división, de cooptación de líderes, de entregar pedacitos de poder, quizá entretenerlos de alguna manera, eso va a continuar, eso va a seguir. ¿Cuál es un poco lo que la gente, lo que los líderes locales, comunitarios y las familias, no solamente indígenas, sino la ciudadanía en general, debe tener presente
y que el movimiento indígena, por supuesto, dentro de su compromiso de lucha, como siempre destacan, pues nada para solo nosotros, sino más bien toda la lucha es porque el pueblo ecuatoriano, que es la mayoría, pues tenga mejores días. ¿Qué tareas entonces vienen pendientes, sabiendo que eh, hay el tema de la justicia, por ejemplo, de todos quienes han luchado? Bueno, en el caso suyo, por ejemplo, todavía están latentes y así muchos otros casos. Una de las situaciones y uno de los compromisos que hemos venido trayendo, como quizá estas vocerías desde la dirigencia, hay que decirlo de que no nace solo de este último octubre de 2019, ¿no? Y aquí hay que hacer mención también a las luchas y a la memoria histórica que tiene toda esta conjunción de derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás si hablamos solo de una movilización y que hagamos referencia a una determinada fecha o a una determinada acción, pues obviamente los compromisos no deben ser momentáneos, sino deben ser siempre con esa proyección y esa visión a futuro y a las generaciones venideras. En este caso, por ejemplo, siempre hemos estado mencionando, ¿no? Antes mismo de que se constituya como República del Ecuador, hubo un movimiento, un levantamiento muy fuerte aquí en Chimborazo en 1803, que claro, nos deja referentes muy importantes, como es Lorenza Vimañay. Luego el otro movimiento, el levantamiento fuerte también que se dio en 1872, ya aquí, por ejemplo, siempre le hemos estado mencionando de cómo realmente desde Chimborazo también se hizo un gran referente, hombre y mujer, como fue Hernando Daquilema y Manuela León. Posterior a ello también hemos visto ya más cercano el otro levantamiento que siempre lo recordamos, el de los años 90. Justamente esas movilizaciones y esos levantamientos han ido trayendo un compromiso fuerte para nosotros, quizás los hijos, como siempre decimos, somos los hijos del primer levantamiento. ¿Qué quiero decir con ello? Que toda esa memoria histórica la hemos venido asimilando a través de todo un diálogo de manera oral, porque lastimosamente no ha habido escritos, no ha habido una memoria redactada. Y justamente ese es el compromiso mayor que quizás nosotros como dirigentes también lo tenemos que hacer. Uno de los compromisos es ir dejando esa memoria plasmada en documentales, en escrituras, para que de una u otra manera también esto no se vaya desvaneciendo en el tiempo y que el compromiso también sea ir fortaleciendo este tejido social, fortaleciendo esta memoria histórica, pero sobre todo uno de los grandes retos que tenemos también como sociedad es ir fortaleciendo esta identidad cultural, una identidad que obviamente se debe ir acoplando a la realidad que se viene viviendo año tras año. Por ejemplo, las luchas de los 80, de los 90, hoy por hoy tienen cierta diferencia, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si hablamos en temas de educación, justamente el tema, no nos imaginábamos que hoy, por ejemplo, el tema de la educación virtual, de la educación a través de plataformas virtuales, va a convertirse en una gran necesidad para todos los estudiantes. Por ejemplo, aquí hablando tanto de la ruralidad, tanto del urbano, y justamente son esos debates, son esos análisis que obviamente debemos ir también trabajando fuertemente en todos los espacios, de ir también relacionando y trabajando esa plataforma de lucha y ese compromiso grande que debe tener la juventud y la niñez, sin excluir, eso sí es bien importante, no es que excluimos a nuestros hermanos que ya hicieron su caminar, al contrario, basados en esa guía, en esa sabiduría, en esa experiencia de nuestros hermanos que ya nos antecedieron, es importante ir generando esos nuevos rostros, es importante ir generando esa nueva participación en todos los espacios organizativos, sociales, económicos, culturales, políticos, en el que se vea reflejado también la juventud, la niñez, la mujer, y también aquí es bien importante lo que decía nuestro compañero Hugo,
es importante que se vaya rompiendo ese paradigma de que soy de una religión, por ejemplo, evangélica y tengo que caminar por esto, o soy de una religión católica y debo caminar por el otro camino. Justamente es eso lo que necesitamos ir fortaleciendo, y uno de los grandes retos y compromisos ahora es ir sosteniendo esa unidad, que no es fácil, sí, no va a ser fácil, porque siempre va a haber ese intento de división. Siempre va a haber ese intento de tratar de dividir a la organización, o incluso dentro de las comunidades mismo, siempre ha habido esa situación de cómo uno es más que otro, ¿no? Y justamente los compromisos que debemos ir llevando es que no se caiga en ese temor. Por ejemplo, justamente lo que está sucediendo, ¿no? Que ya interponen juicios, demandas a los dirigentes por ejercer un derecho. Y justamente es lo que hemos dicho, ¿no? Que al contrario, que en lugar de que exista ese objetivo de sembrar temor en los dirigentes, pues se vaya fortaleciendo y sobre todo se vaya formando. Es lo que necesitamos también, ir formando esa educación popular que lo hemos dicho, y allí es importante ir también generando esos diálogos que la lucha o que este proyecto político que nuestros dirigentes nacionales tienen trabajado, pues que también se vaya socializando y sobre todo se vaya vinculando también a actores desde los territorios, que lo hemos venido haciendo, sí, pero creo que es importante también ir vinculando con mayor fuerza. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Estamos justo en la parte final de este espacio que es Rixinacu TV, y quiero pues solicitar de ustedes a manera de una conclusión final quizá, o alguna idea central que quisieran dejar planteado, pues es el momento. Nos despedimos con su mensaje final. Nuestros abuelos, nuestros padres hicieron su parte. Si bien es cierto, hay una memoria histórica en cada uno de nosotros, impregnada en el sujeto indígena como sujeto de derecho, nuestros padres, sobre todo en la urbe, también hicieron lo suyo, el sacrificio. En estos momentos hay una línea de indígena, de profesionales, tercer, cuarto nivel en las urbes, y me parece importante que ese talento que han logrado alcanzar efectivamente pongan a disposición primero del pueblo indígena, de sus hermanos y hermanas. Y en ese sentido, pues también que nos hagan quedar bien en todos los espacios, sobre todo también poniendo en servicio sus talentos a toda la sociedad ecuatoriana. Yo creo que por ahí hay muy buenos ojos, o sea, ven con muy buenos ojos, sobre todo en las grandes ciudades, al indígena urbano. Yo creo que al movimiento indígena como tal. Y trasladar esta memoria histórica a nuestros hijos, a nuestros nietos, yo creo que eso va a ser fundamental. Sobre todo en las urbes, la lengua. En la lengua no está solamente el idioma, o sea, están nuestros pensamientos, nuestra hoja de ruta, recoge nuestros saberes, sabiduría, tecnología, es decir, está todo en nuestra lengua, la gastronomía. Pues inclusive hasta las bromas que traducidas al español no significan nada, pero en quichua es una broma indígena, o sea, es un chiste indígena, que también es parte de nuestra cosmovisión. Eso, compañeros, y finalmente la unidad. Solitos, como dirigentes, absolutamente no se puede hacer nada, pero si el pueblo está unido, si los compañeros logramos romper algunos estereotipos y nos unimos en serio y tenemos una unidad, pero sostenida en el tiempo y espacio, podemos alcanzar muchas cosas. Dios le pague, compañero José. Nos vamos hacia el centro del país, nos vamos hacia Chimborazo. Carmen Tiupul. A toda la ciudadanía de Chimborazo y del Ecuador, y sobre todo también a nuestros hermanos que residen fuera del Ecuador, porque también hay que destacar eso,
que esta lucha también vinculó a esa fuerza que rebasó fronteras, a nuestros hermanos residentes en Estados Unidos, en España, en Italia, en distintos países, que realmente pude sentir su apoyo, esa reciprocidad en acciones y sobre todo en manifestaciones, en momentos que para un ser humano y para, sobre todo, para quienes asumimos el rol de dirigentes, cuando estamos enrolados o cuando somos presa de esta injusticia social que existe todavía en nuestro país, se hicieron presentes, y eso realmente también hay que vincularlos a ellos, porque lo hemos dicho, el ser humano de sangre, cuando se reconoce y cuando se identifica originario de un pueblo, pues no importa en qué territorio esté, siempre va a ser identificado con su sangre, con su pueblo, con su identidad. A todos ustedes, decirle que es importante en estos tiempos ir generando esa unidad en la diversidad, que debemos ir resurgiendo de aquellas adversidades que se nos ha venido presentando en estos últimos tiempos, que sea presente esa resiliencia en cada uno de nosotros, porque esa es nuestra fortaleza grande. Los pueblos originarios y en sí los pueblos distintamente de sus culturas hemos venido resistiendo para existir y para construir un verdadero estado de justicia social, un estado de igualdad en derechos, un estado en el que predomine sobre todo ese respeto, y sobre todo lo que queremos decir es que nosotros como pueblos vayamos fortaleciendo ese espíritu organizativo, ese espíritu de justamente exigir los derechos de una manera frontal, de una manera firme, pero sobre todo extendiendo esa mano de hermandad, extendiendo ese corazón solidario, que seamos todas y todos como esos 4 elementos que nos ayudan a existir en nuestro universo, que seamos como la tierra, firmes y fértiles en cada uno de nuestros propósitos, que seamos como el agua, torrencial pero transparentes, que seamos como el viento libre, pero sobre todo que tengamos encendida esa llama de fuego, ese fuego que no debe apagarse, ese fuego que debe ser luz en nuestros caminares. Por ello, que este octubre de 2019 tenga ese mensaje, más no de ese estigmatismo del cual nos quieren hacer ver que es violencia, que ha sido vandalismo. Al contrario, decir que octubre de 2019 es dignidad, es reivindicación, es unidad, es un octubre de alegría, de resistencia en todas esas expresiones vivas que se expresó a través de la ciudadanía del campo y la ciudad. A ustedes, el saludo ferviente de hombres y mujeres que estuvieron ahí, de pie, sin temores, porque también hay que decir esto, porque muchas de las veces el mayor temor a que quizás seamos víctimas de alguna situación secundaria posterior a estas acciones, a veces nos hacen silenciar. Lo decimos con firmeza. Los pueblos originarios y sobre todo la ciudadanía que hemos logrado los derechos ha sido en base a luchas, en base a resistencia. Y para todos ustedes, decirle que es este momento de generar estos espacios de diálogo en cada uno de sus territorios, en cada una de sus familias, comunidades, barrios. Por ello, agradecerles también a todos los compañeros y compañeras por habernos brindado distintos espacios a los que nos han invitado. Agradecerle a usted, estimado José, por haberme hecho esta cordial invitación y justamente decir que los 529 octubres que hoy lo hemos vivido, que sean esos 529 octubres, que sea ese valor para nuestras juventudes y para nuestra niñez de seguir resistiendo con identidad, pero sobre todo ir generando esos lazos de unidad en los espacios que se encuentren. A todos ustedes, decirles que es momento de esta unidad en la diversidad. Gracias. Nos vamos hacia la Amazonía ecuatoriana para escuchar igual en un mensaje final a Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confeniae. Bueno, sin duda para nosotros el espíritu de octubre sigue presente como jóvenes. Realmente lo recordamos con mucha frescura, ¿no?
como son 2 años que han pasado, pero hemos pasado 2 aniversarios de esta lucha histórica. El uno en medio de una situación catastrófica que para nosotros fue también una emergencia y lo decíamos así, una guerra invisible como fue la pandemia. Y ahora que todavía estamos en una etapa de post-pandemia, pero aún así el palpitar en nuestros corazones realmente continúa vigente de todo lo que fue esta lucha, por todos los aprendizajes que ha dejado para esta nueva generación que de alguna manera hemos asumido roles de dirección dentro de las estructuras organizativas, pero por además todo lo que esto significa para esas generaciones, nuevas generaciones que también estuvieron en las calles y en cuya memoria genética estuvo y está también presente la lucha en las calles. Podíamos ver ahí muy jóvenes que quizás no vivieron las épocas de fuertes movilizaciones que otra generación como la nuestra los vivió, sobre todo en la década del 2000, pero que tenían firmemente en su memoria genética, en su memoria colectiva arraigada la lucha de la movilización social y popular. Entonces, sin duda, eso es un aliento para nosotros porque es la transmisión de este espíritu rebelde, de este espíritu de lucha que tenemos en todas las regiones del país, que tiene esta tradición insurreccional y de levantamiento del pueblo ecuatoriano, y eso no es ningún tabú o cosa para ocultar o de la cual tengamos que avergonzarnos, porque el espíritu de movilización y la presión social ha sido históricamente el único mecanismo de lograr obtener resultados concretos para las demandas del pueblo. Estamos en una coyuntura en la cual, sin duda, la movilización continúa siendo legítima, más allá de lo que los intereses de las grandes cadenas nos intenten imponer, más allá de lo que el aparato ideológico de los estados y de los gobiernos que pasan turno tras turno pretende imponernos. Es un aspecto netamente ideológico el que pretenden imponernos, pero el espíritu de lucha para nosotros, expresado en lo que fue octubre, pero que sin duda es la acumulación de fuerzas de un conjunto de luchas de los últimos años y décadas, y es la expresión también de lo que ya han sido luchas históricas que ya han señalado los compañeros, pues están ahí presentes y vigentes. Y eso es lo principal para nosotros, porque mientras existe este espíritu de lucha, realmente las organizaciones sociales y sobre todo en nuestra gloriosa CONAIE permanecerá allí firme con todas sus estructuras. Si eso no existiera, pues prácticamente sería un camino bastante apesadumbrado. Pero mientras existe ese espíritu de lucha en las calles, en la movilización en sus distintas formas y a través de distintas estrategias que no solo son la movilización, sino también son en la parte comunicacional, en la parte jurídica, en la parte de la incidencia y en la parte de la vocería como tal, pues realmente estaremos allí los pueblos, estaremos las organizaciones siempre pendientes de cómo los gobiernos, sea el que fuere, toma o no en cuenta estas decisiones populares y pues prácticamente si no lo hace siempre existirá el camino de la resistencia y eso es una constante que lo demuestra la historia de nuestro pueblo, que es un pueblo rebelde y un pueblo de lucha. Dirigente de comunicación de la CONFENIAI, muchísimas gracias con este mensaje desde la región amazónica, como también a Carmen Tiupul por su gentileza de brindar este tiempo para poder dialogar, para poder traer a la memoria aquel momento que se vivió hace 2 años en octubre, como también desde la costa ecuatoriana a Hugo Lema Caranqui por mostrar esta otra particularidad de la costa ecuatoriana, algo que todavía es bastante complicado tener una comprensión en su real dimensión, digamos. Amigo y amiga, no se olvide que estamos semana tras semana recogiendo voces, recogiendo pensamientos, levantando señalamientos o pronunciamientos o sentires desde diferentes territorios. No se olvide que la próxima semana, en cambio, abordaremos sobre los gobiernos locales alternativos. En esos espacios que los nuevos líderes, los nuevos cuadros están ocupando espacios de poder, resultado de su propia convicción, ¿qué están haciendo? Y particularmente, ¿qué conocemos? ¿Qué falta por hacer? Algo nos dirán. Así que soy José Atupaña y no se olvide, cordialmente invitados para que
estos pensamientos, estas experiencias, estas vivencias, estos sueños que quedan en sus manos, puedan compartir, puedan invitar, puedan sugerir para que otros visiten nuestros canales y que este pensamiento llegue a, ojalá, al mundo entero. Hasta entonces.